Hoy vamos a ver cómo aplicar el visado a figura humana, el mismo visado que usábamos en dibujo 1 para dibujar bodegones. Vamos a empezar por marcar el punto más alto de la figura, que sería la coronilla, y el punto más bajo, que en este caso son los dedos del pie. Las primeras marcas que hacemos en nuestro papel son justamente estos dos puntos, el más alto y el más bajo. Eso nos ayuda a situar la figura en el espacio y asegurarnos de que aprovechamos el espacio que tiene la hoja y que la figura no se nos va a salir y no nos va a quedar pequeña tampoco. Lo siguiente que vamos a hacer es visar dónde está la mitad del cuerpo. Y por ejemplo, yo digo que la mitad del cuerpo está en el ombligo. Y entonces voy a poner el dedo pulgar en la coronilla y la rayita blanca en el ombligo. Y luego esa medida la bajo y pongo el pulgar en el ombligo y veo hasta dónde llega la rayita blanca. Y me doy cuenta de que falta mucho. Entonces la mitad está más abajo del ombligo. Vamos a verlo ahora desde el pubis. Entonces agarro de nuevo el pulgar en la coronilla, pongo la rayita blanca en el pubis y me fijo si por ahí anda la mitad del cuerpo. Y así determino que la mitad del cuerpo está en el borde inferior del pubis. En el papel procedo a hacer la marca a la mitad también y sé que ahí va a estar el pubis de la figura que yo voy a dibujar. A veces acelero el video un poco para que no se haga muy largo, pero es un proceso que hay que hacer con paciencia. Si yo tuviera una fotografía tamaño tabloide, podría pasar las medidas exactamente tal como las percibo en la foto. Es decir, yo mido la cabeza y esa misma medida la puedo pasar a mi papel. Pero en este caso estoy haciendo una ampliación, entonces eso no me sirve, me quedaría muy pequeño el dibujo. Y es poco frecuente que uno pueda hacer una copia de 1 a 1, sobre todo si está dibujando con un modelo o dibujando de la vida real. Uno lo que hace es agarrar las proporciones y ajustarlas al tamaño del papel. Ya con estas medidas podemos hacer un esquema muy suave, sabiendo que el pubis está a la mitad de la figura. Apenas para ir colocando las principales masas de la figura. Lo que hacemos es una especie de muñequito de palitos con óvalos para la cabeza, el torso y la pelvis y palitos para las extremidades con bolitas en las articulaciones. Es un esquema muy sencillo, realmente es como un muñeco de palitos. Luego quiero ver dónde está la mitad de la parte superior del cuerpo. Y digamos que pienso que está abajo de los pechos, por ejemplo. Entonces pongo mi dedo pulgar en la coronilla, la marquita blanca abajo de los pechos y me fijo si la mitad anda por ahí. Voy probando, prueba y error. Luego me fijo si la mitad está más o menos a la altura de la axila, que es un buen punto de referencia, y corroboro si efectivamente por ahí anda la mitad de la parte superior del cuerpo. Es decir, de la coronilla al pubis, la mitad de esa distancia. Esto es una forma de visar sin tener que sacar todas las cabezas, que también se puede hacer, pero es más fácil hacerlo con las medidas más grandes primero, o sea, como la mitad del cuerpo, luego la mitad de la mitad, en vez de empezar con las cabezas, que es una medida un poco más pequeña. Luego esta medida la paso al papel también y yo sé que ahí tiene que ir la axila, a esa altura. De nuevo, si mi foto fuera tabloide y yo estoy haciendo una copia en una escala de 1 a 1, es decir, del mismo tamaño, yo podría agarrar las medidas que tengo en mi lápiz y pasarlas directamente.
pero aquí estoy haciendo una pequeña ampliación. Si ustedes quieren hacer el ejercicio con un grado menor de dificultad, pueden imprimir las fotos a tamaño tabloide y hacerlo de 1 a 1, pero sí es bueno que se entrenen en hacer ampliaciones que no son exactamente la misma escala de su referencia, porque eso casi nunca pasa, ¿verdad? Si están dibujando en el parque un retrato, caricatura, etcétera, casi siempre hay que modificar lo que vemos para ajustarlo al tamaño del papel. Ya con esa nueva guía puedo ir poniendo los detalles del torso con un poco más de confianza. Acá estoy viendo los espacios negativos también. Este espacio que se genera entre el contorno de la cintura y el brazo, por ejemplo, tiene que quedar igual. Y otra cosa muy importante, el movimiento o el ritmo de la pose, que en este caso es como una C invertida. Es importante capturarlo en las primeras etapas del boceto y que no nos quede una figura estática sin movimiento. Ahora, ¿cómo sé si la figura no me está quedando muy delgada o muy ancha de espalda, por ejemplo? Lo que puedo hacer, por ejemplo, es tomar la medida de un cuarto que ya teníamos antes, la mitad de la parte superior, un cuarto de la figura completa, y ver si eso se parece al ancho total de los hombros. Cuando lo mido, observo que el ancho de los hombros es un poquito menos que esa distancia de un cuarto, de la distancia de un cuarto de la figura humana que ya tengo yo visada. Entonces, lo que veo en la fotografía, esas proporciones, tengo luego que corroborar que están igual en mi dibujo. Podría hacerlo también con la cabeza. Yo puedo medir el largo de la cabeza y compararlo con el torso. Entonces, ¿cuántos largos de cabeza me caben en el torso, por ejemplo? Yo podría decir que es 1 1/3, o por ejemplo que el torso sin brazos, si quito los brazos, es más o menos un largo de cabeza. Entonces ustedes van visando poco a poco. No hay una única manera de llegar a proporcionar la figura. Ustedes van comparando unas partes con las otras según lo que les sea más útil. Todo este proceso tiene que hacerlo rayando súper suave. Yo estoy rayando un poquito más oscuro para que se vea en el video, pero tienen que apenas ponerle presión al lápiz. Yo estoy usando un lápiz 6B desde el inicio, y aunque puede ser más fácil con un lápiz más duro como un 2B o incluso un HB, es mejor que practiquen con el 6B, porque así tienen que obligarse a ponerle poca presión a la mano, a tener control sobre su línea. Si no, se acostumbran a dibujar duro y eso hace que la mano se canse más, que estén más tensos cuando dibujen. Lo mejor es hacer la punta con cúter, una punta larga y fina, y usar 6B. Vamos entonces con las piernas. Queremos ver dónde está la mitad de la parte inferior del cuerpo. Digamos que está justo en la rodilla y falta un poquito. Entonces tal vez está justo abajo de la rodilla. Vamos a verlo desde el pubis, que es donde tenemos la mitad del cuerpo, hasta la rodilla, y luego de la rodilla hasta los dedos. Lo mismo que hicimos con la parte superior del cuerpo, lo hacemos ahora en la parte inferior para saber dónde está esa mitad. Entonces igual pongo el dedo pulgar sobre el pubis, la rayita blanca justo abajo de la rodilla, y luego el dedo pulgar sobre la parte inferior de la rodilla hasta los dedos del pie, para corroborar que estoy efectivamente dividiendo esa parte inferior del cuerpo en dos mitades iguales. En la hoja voy a hacer lo mismo, voy a sacar la mitad de la parte inferior del dibujo, la mitad de las piernas.
y así sé que la rodilla tiene que llegarme justo arriba de esa marca que acabo de hacer, para ir definiendo un poco más la pierna. Algo muy importante es que tengan cuidado con su eje vertical, muy parecido a como hacíamos con las botellas. De hecho, si tienen una escuadra, ustedes pueden hacer estas guías verticales con escuadra para que no se les tuerzan, que es muy frecuente. Porque igual que con las botellas, cuando ese eje se tuerce, entonces se tuerce o se inclina, toda la figura queda desbalanceada, queda como desequilibrada. Ven que la figura la resolvemos primero con grandes masas, con todo lo que es de mayor tamaño, la cabeza, el torso, la pelvis, y las extremidades las hacemos con palitos primero y luego vamos rellenando poco a poco. Siempre se procura ir de lo general a lo particular, es decir, de lo más grande a lo más pequeño. Por eso yo les recomiendo empezar con las mitades, que es la primera división que podemos hacer, luego la mitad de la mitad, etcétera, y finalmente podemos llegar a dividir por cabezas. Si lo medimos por cabezas, la primera cabeza llega justo arriba de las areolas, la segunda cabeza llega un poco abajo del ombligo, entre el ombligo y el pubis, y esta es otra medida que nos puede servir para el dibujo también, para corroborar que las proporciones que vemos en la referencia, ya sea una foto o un modelo, son las mismas que tenemos en el dibujo. Entonces tengo la primera cabeza que llega hasta las areolas, la segunda cabeza que llega un poquito abajo del ombligo, y voy corroborando poco a poco que todo esté igual a la referencia. Podemos ver también de cuántas cabezas es este cuerpo. La primera llegaba a las areolas, la segunda abajo del ombligo. Si seguimos calculando las cabezas, la siguiente llega arriba de la rodilla, luego un poco abajo y finalmente por los tobillos, hasta ya la séptima cabeza que se nos sale de la figura. Ella tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2/3, prácticamente 7 cabezas. Recuerden que en este caso no estoy midiendo el pelo, sino calculando a dónde está el cráneo, porque si no sería otra medida si tomamos en cuenta el pelo. Esa proporción de cabezas la puedo chequear en el dibujo. Si ven que algo está fallando, entonces podemos hacer eso más en detalle para ir depurando el dibujo. Vamos a ver ahora las relaciones. Por ejemplo, las muñecas, yo me fijo en la relación horizontal que tiene con el cuerpo y veo que está alineada con el pubis. La otra muñeca también un poquito más abajo. Eso me ayuda a situar la muñeca sin tener que adivinar, sino que ya la estoy situando en comparación con las otras partes del dibujo que ya tengo bien colocadas porque hice el proceso de alisado. Me fijo en la relación del codo también, si está más arriba, más abajo o igual que el ombligo. Eso es una relación horizontal. Ya sé que tiene que estar un poco más arriba, por ejemplo. Con las manos es igual que con el cuerpo, se resuelve primero las masas más grandes. Es como encajar con las botellas antes de hacer los detalles. No vamos a empezar por los dedos, sino que empezamos por las formas más grandes como cajas o contornos, y más adelante ya se hacen los detalles. Acá el espacio negativo está quedando distinto, es más angosto la distancia entre el glúteo y el antebrazo, entonces vamos a modificar un poco el brazo
para mantener ese espacio negativo. Una relación súper importante es la vertical, que va desde el pie de apoyo hasta la cabeza, en posiciones erguidas como esta. Ayuda un montón a equilibrarlo, a asegurarnos de que el movimiento y el ritmo de la pose estén iguales. Para verlo en la foto yo estoy usando los márgenes, asegurarme que esté bien vertical, porque de nuevo hay que tener mucho cuidado de que no se nos inclinen estos verticales. Si tienen la escuadra lo pueden hacer con la escuadra. Y esta línea vertical nos da un montón de información. Un montón de información que podemos aplicar a nuestro dibujo. Todas las relaciones que vemos en la foto tienen que estar en el dibujo. Por ejemplo, que esa línea pasa por el centro del pecho, que pasa un poco hacia la derecha del pubis, y también muy interesante los espacios negativos que genera con la pierna, con ambas piernas. Con esta línea me doy cuenta de que la pierna tiene que estar un poco más hacia la izquierda para que se mantengan esas relaciones. Igual con la cabeza, fijémonos que la relación vertical del pie de apoyo pasa justo por la nariz. Entonces, si mi cabeza está más a la izquierda, más hacia la derecha, es que algo pasó en el proceso que no lo copié exactamente igual y tengo que corregir. Ahora estoy corrigiendo las piernas para que me queden las mismas relaciones en el dibujo que las que veo en la referencia. Todo esto son relaciones. Aquí estoy viendo la altura a la que llega el pie de atrás con respecto a la pierna delantera. Y tengo la altura resuelta, pero el espacio negativo me está quedando diferente. Está más lejos el pie de atrás. Entonces tengo que correr la pierna un poco para la izquierda para que el espacio negativo quede igual. Como estoy dibujando relativamente suave, es fácil corregir y borrar, si no el dibujo se mancha mucho. Recuerden, sobre todo al principio del dibujo, tratar de dibujar con el hombro y el codo y no usar mucho la muñeca ni los dedos. Ya eso es más para los detalles del final, porque si no la línea no les va a quedar fluida, sino que queda la típica línea peinada o la línea que es insegura, que se ve irregular. Lo que queda ahora es seguir definiendo la línea y siempre ir chequeando las relaciones y las proporciones de todo. La relación de la mejilla con el torso, por ejemplo, y el espacio negativo que se genera abajo de la quijada con los hombros. Ese tipo de detalles no tienen sentido hacerlos al inicio porque son muy pequeños. Primero hay que resolver lo más grande. Pero ya en estados más avanzados, entonces hay que irse metiendo en esas sutilezas del contorno. Es como si fuera una escultura que se empieza con un bloque de piedra muy grande, sin forma, y poco a poco se van sacando las formas más grandes y progresivamente se llega hasta lo más pequeño. Es la misma idea. Para bajar el tono de las líneas y limpiar un poco el dibujo, pueden usar un borrador de miga. Prefiero que no borren toda la construcción. De hecho, lo ideal es que sea visible las líneas que usaron para ver las proporciones, las relaciones, porque primero no se ve mal. A mí me gusta cuando los dibujos muestran el proceso, que no se esconde, y además así puedo ver que están haciéndolo con el método correcto. Entonces suavicen las líneas, pero no las borren. O sea,
No le pasen un borrador blanco a todo el dibujo, nada más es un poquito para limpiarlo. Todo este proceso es muy similar a como hacíamos en dibujo 1 las botellas, que se encajan primero para tener las proporciones y la posición, y luego se va haciendo la silueta, se va chequeando la simetría, los ejes, etcétera. Y bueno, y luego se comparan unos objetos con los otros. Entonces es muy parecido, solo que es una figura mucho más compleja. Una relación importante es que el pubis está hacia la izquierda del ombligo en una relación vertical. Entonces, si no tenemos esa relación que se cumple en nuestro dibujo, es porque estamos modificando el movimiento o la pose de la figura. Entonces todo ese montón de cositas hay que irlas chequeando y si es necesario corregir. Ahora sí, después de suavizar un poco el tono de la línea con el borrador de miga, vamos a ir afinando la calidad de línea. Recuerden tener el lápiz bien tajado, no con tajador sino con cúter, una punta fina y larga. Y para evitar ensuciar el dibujo, recuerden que pueden poner una hoja para apoyar la mano y no estar manchando el papel. Uno en la mano tiene grasa y sudor y eso puede manchar el dibujo e incluso hacer que sea imposible borrar. De nuevo, todo el dibujo lo pueden hacer con 6B y eso les obliga a controlar la presión, la fuerza que le ponen al lápiz. Controlar la línea es mucho de recordar no muñequear, pero también es de estar cómodo y relajado, tener buena postura y respirar bien, aunque parezca mentira, pero es importante para no dibujar tenso. Algo frecuente es que uno se le sube un hombro, normalmente el del brazo con el que dibuja se empieza a subir y tiene tensión, y al rato ya le empieza a doler y está con calambres en la espalda. Entonces, bueno, todo eso influye en la calidad de líneas, tener una postura correcta, estar relajado. Ya en esta parte nos estamos fijando en los detalles del contorno. Entonces, por ejemplo, vean el cuello, el ángulo en el que llega a los hombros o al músculo del trapecio, y luego el trapecio como pasa a la clavícula y luego a la acromión, que es parte de la escápula. Entonces todas esas sutilezas en el contorno ustedes tienen que observarlas y reproducirlas. Eso les da mucha sensibilidad con las curvas, con las formas orgánicas que uno puede ver en la naturaleza. Todos esos cambios sutiles en los ángulos, traten de capturarlos. Y otra cosa importante es que traten de hacerlos con líneas rectas. Esos cambios en el contorno es preferible que en vez de usar curvas, traten de usar líneas rectas. Se ve más volumétrico, el dibujo va a tener más presencia, y es más fácil de reproducir si ustedes lo piensan en líneas rectas que con curvas. Porque bueno, uno puede estimar con más precisión el ángulo de una línea recta que de una línea curva. Y mucho cuidado con los ritmos en los contornos. Por ejemplo, una pantorrilla tiene su ancho mayor como en el primer tercio más cercano de la rodilla, y tiene en este caso una curva más pronunciada al lado izquierdo y una línea un poco más recta del lado derecho. Entonces todo eso ustedes tienen que poder observarlo primero y luego dibujarlo. Es muy diferente hacer eso a hacer la pantorrilla como un salchichoncito. Y eso le sirve para dibujar figura humana, pero también para diseñar, no sé, la tapa de una olla, una plancha, un carro, cualquier cosa, o no sé, las curvas en un diseño. Todo eso ustedes van a ganar la sensibilidad con las formas, con los contornos, haciendo este tipo de ejercicios de dibujo.
Acá estoy viendo el espacio negativo de la espalda. Estos son los músculos de la espalda, el dorsal ancho, la cintura y luego el glúteo, el espacio negativo que se genera entre ese contorno y el contorno del brazo. Lo estoy haciendo un poquito de líneas rectas, como les decía antes, y sobre todo ver que esté lo más parecido posible a la referencia. Los pechos es importante que no los hagan como una bola de tenis, sino que vean los ritmos también, las curvas particulares que tienen. Recuerden observar bien y evitar usar los símbolos. Los símbolos son como las muletillas que tenemos para dibujar diferentes partes del cuerpo humano, como que digamos que tenemos una idea de cómo es un ojo, o de cómo es una mano, o un pecho, o lo que sea, y en vez de observar lo que estamos dibujando, nada más reproducimos un símbolo que ya hemos interiorizado. Entonces hay que tratar de evitar eso y concentrarse en dibujar lo que vemos. Ven este ritmo muy interesante del antebrazo, por ejemplo. Que hay que tener la sensibilidad de verlo, analizarlo y luego sintetizarlo para dibujarlo. No hacer un salchichón como con el ejemplo de la pantorrilla. Para las manos igual, se piensa en relaciones, nada más que estamos a una escala más micro, pero ahí veo el meñique con respecto al pulgar y la relación de los dedos los unos con los otros. Acá estoy viendo el ritmo de la pierna, cómo baja y luego se va hacia la izquierda. El ritmo de la pierna izquierda de la modelo. Muy interesante también la línea de la pierna que tiene un cambio en el ángulo cuando entra hacia el pubis. Y esto igual que se aplicaba para botellas en dibujo 1, el método sirve para dibujar a partir de foto o a partir de un modelo en vivo, y puede ser una persona o un perro o un carro o un edificio, una ciudad, lo que sea. El método de visar y proporcionar siempre es el mismo, nada más se aplica a diferentes sujetos. Obviamente conforme uno se va familiarizando con ciertos temas, va teniendo más facilidad para dibujarlos, pero la manera de observar es la misma básicamente. Acá estoy chequeando los espacios negativos, las relaciones en las manos. Para este ejercicio no hay que detallar demasiado. Los ojos, nariz y todo eso pueden obviarlos por el momento, porque lo que más nos interesa son las proporciones generales del cuerpo, la pose, la energía de la pose, que quede lo más parecida posible, las proporciones, que no quede, ¿verdad?, cabezona ni de torso alargado, piernas pequeñas, que es muy frecuente. Los pies pequeños y las manos pequeñas es un error muy frecuente también por no proporcionar. Pero los dedos, las cejas, etcétera, eso no es tan importante. Recuerden que lo ideal es dibujar sobre una superficie inclinada, entonces poner una tabla sobre una silla o una mesa para que tengan un ángulo, no dibujar horizontal, porque sobre todo si están dibujando en tabloide en formato vertical puede que se les deforme el dibujo por el punto de vista que tienen. Y bueno, también es para estar cómodos
dibujando con comodidad. Las proporciones a veces se pueden ver perjudicadas por dibujar horizontalmente y no con una superficie inclinada. Ven que poco a poco se va construyendo y he ido dibujando la figura como 3 veces, pero cada vez con más nivel de detalle. En este punto es cuando ya uno empieza a usar más la motora fina y los dedos y la muñeca, que es lo que hay que evitar al principio. Elevando calidad de línea, que es importante que no toda tenga el mismo peso, o sea, que no tenga el mismo grosor y el mismo tono, porque eso es como escuchar una canción que tiene una sola nota o que tiene un volumen siempre igual y nunca hay partes más suaves y más fuertes. A la línea se le puede dar igual diferentes pesos según la parte que estemos dibujando. Lo usual es hacer el contorno más grueso y más oscuro, y lo que está adentro del contorno se hace más suave. Eso es una regla general, aunque se pueden romper las reglas, obviamente. La línea de los pechos, por ejemplo, empieza a desaparecer cuando se acerca al centro del torso y se hace más visible en la parte donde hay más volumen, o sea, hacia los lados más bien. A veces hacen la línea dura hacia el centro y se ve rarísima. Un consejo muy útil es que en la parte de sombra pueden hacer la línea más oscura y en la parte de luz más suave, porque como todavía no estamos sombreando, hacer ese efecto puede dar la impresión de luz, de iluminación, sin tener que sombrear. Algo muy útil es levantarse, darse un descanso de unos 5 minutos y luego volver a ver el dibujo con los ojos frescos. Por ejemplo, en este dibujo me di cuenta que el cuello quedó un poquito hacia adelante, entonces el ritmo de la pose cambió un poco. La cabeza y el cuello deberían estar más hacia la izquierda, y bueno, fue un zafis. En el brazo, como el contorno superior está a la luz, voy a dejar la línea un poco más clara, y en el contorno inferior, que está en sombra, voy a hacer la línea más oscura y más gruesa. Entonces nada más a nivel de línea se puede ver esa ilusión de luminosidad, y así variamos las calidades de línea, hacemos jerarquías, que hayan unas líneas más pesadas, otras más livianas, y no todas iguales, que suele ser un error. Lo más frecuente es que todas quedan muy suaves, que el dibujo queda muy gris, y otro error es que lo repasan todo durísimo y no hacen estas jerarquías o estos diferentes pesos en la línea. Vean que el pelo estoy tratando de resolverlo también con líneas rectas y no con curvas, aunque ese afro es realmente bastante redondo, pero es algo típico del dibujo académico procurar traducir las líneas curvas a rectas, y ayuda mucho a capturar el parecido. Y listo, espero que les haya ayudado para entender cómo usar las herramientas de visado en figura humana. Chao.